Guatemala, México. En esta zona, dice, da una cantidad de algunas mujeres que están en riesgo. Quiero que sea él que me comente de qué tipo de riesgo. La mayoría de ellas son víctimas de trata. Un gusto saludarle esta mañana, padre. Gracias por atendernos y por compartir esta información con nosotros. Cuéntenos un poco a qué se dedica usted y qué es lo que está ocurriendo en la frontera entre Guatemala y México. Usted está siendo testigo de lo que está ocurriendo ahí. Buenos días, padre. Gracias. Buenos días, Ronnie. Buenos días a todos y a todas. Sí, yo trabajo en la frontera de Gracias a Dios, frontera Guatemala-México, de la parte de Guatemala, en el departamento de Huehuetenango. Y en esta región hay cientos de hondureñas trabajando en la prostitución, y la mayoría de ellas son víctimas de trata. La mayoría de ellas son muchachas que iban para Estados Unidos, pero al llegar aquí a la frontera fueron suspendidas, fueron secuestradas por el crimen organizado. Ya sabemos que los tratantes de personas forman parte del crimen organizado, y de pronto ellas ya se vieron en casas de prostitución en contra de su voluntad, y no pueden escapar porque el control es muy estricto y porque la Policía Nacional Civil de Guatemala está aliada con los tratantes, y en vez de protegerlas, ellos contribuyen con los tratantes para que ellas estén ahí en contra de su voluntad. Y hasta ahora no ha habido nadie, ni el consulado, y yo lo he denunciado al consulado de Honduras en Guatemala, y lo he denunciado aquí a Cancillería, lo he denunciado a Migración, y no hay nadie que mueva un dedo para venir a ver esta realidad y ver qué se puede hacer por estas mujeres. Bueno, es una situación bastante delicada. Estamos hablando de un número de 300 mujeres por lo menos que están siendo explotadas sexualmente y son víctimas de trata. Son hondureñas, padre. ¿Desde hace cuánto más o menos se está dando esta situación en este sector? Ya lleva varios años, Ronnie. Yo solo tengo 3 años de estar trabajando aquí en la región. Usted dijo que yo trabajo en la atención de migración. No, yo trabajo en la atención de migrantes. Ya. Tanto de los migrantes en tránsito, los que van de paso, como con los migrantes que se han quedado varados en esta región, y prácticamente la inmensa mayoría, el 99%, son mujeres, y todas están en la situación que describí. Pero además, a mí me llama la atención, yo ya he escuchado a varios en su foro que han abordado el tema, que cuando hablan de trata y de maltrato de los migrantes hondureños, solo se refieren a México y no se refieren a Guatemala. Nunca los he escuchado. Escuché al director del Instituto Nacional de Migración el otro día que estuvo en su foro. Hablaba hablaba prácticamente solo del maltrato, y no habló, me llamó mucho la atención, que nunca se refirió al problema que tenemos del no cumplimiento del CA4, porque todos nuestros compatriotas son víctimas de extorsión por parte de la policía guatemalteca, porque les exigen pasaporte y no llevan pasaporte, y según el convenio de CA4, ellos tienen derecho de venir hasta aquí a la frontera norte entre el territorio guatemalteco con su cédula de identidad.
pero yo no veo que nadie, yo no veo a alguien abordando este problema o diciendo que están hablando con el gobierno de Guatemala para que se ponga en vigencia aquí en el país ese tratado que fue firmado también por el gobierno de Guatemala. Bueno, padre, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Sua Martínez, que es la secretaria ejecutiva de la CIES, que es la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras, para que nos diga acá en público, en este foro, qué podemos hacer en este tema. Pues esto es delicadísimo, esta es una noticia, yo no sabía de esto. Si uno maneja algunas informaciones que se generan, ese tipo de maltratos, que hay mujeres que van en ruta, que las sacan de la ruta, que las explotan sexualmente, que las secuestran, que las meten a la prostitución, eso, pero usted me está dando una cifra, o sea, 300 mujeres que han sido secuestradas y que permanecen secuestradas y que están siendo víctimas de trata, o sea, que están ahí en contra de su voluntad, y yo le voy a poner acá para que usted pueda dialogar con Sua Martínez y que aprovechemos este foro para ver qué puede hacer el Estado de Honduras ante esta situación tan complicada que se está generando en la frontera entre Guatemala y México. Sí. Padre, para que dialoguemos. Sua, ¿qué podemos decir ante todo esto? Por favor. Sí. Muchísimas gracias, Padre Felipe Vanegas, por esta denuncia. Nosotros necesitamos personas como usted, porque generalmente nosotros hasta que salimos a operativos rescatamos víctimas. Generalmente les da pena, o una denuncia anónima puede salvar vidas como la que usted está haciendo. En efecto, Honduras se ha convertido en un país de tránsito, de origen y de destino para el delito de trata, de explotación sexual, comercial y trata de personas. Y el tráfico ilícito de migrantes es un delito vinculante a la trata de personas, y es lo que está ocurriendo en esta ruta migratoria que justamente incluso el año pasado firmamos un convenio con el vicepresidente de Guatemala y el vicepresidente de El Salvador para ver estos temas torales, porque muchos niños, las redes de trata en Guatemala los captan para situaciones de mendicidad forzada, y un niño expuesto es vulnerable y es rapto a un paso de la explotación sexual, porque está vulnerable. Y así también muchas jóvenes y mujeres, la trata de personas es eso, la captación, el traslado, el sometimiento, como lo están sufriendo nuestras compatriotas en este momento. Esta denuncia que estamos tomando desde ahorita, yo lo transmito al equipo de respuesta inmediata, y ahí se planifica de inmediato qué podemos hacer por estas jóvenes a través también de Cancillería, a través también del Ministerio Público, porque no llegamos solos, llegamos con los entes investigadores también para ver de qué manera nosotros podemos apoyar este importante trabajo interinstitucional que tenemos que realizar de enfoque de género y defensa de derechos humanos. Créanme, ahorita tomo su denuncia, nosotros vamos a canalizarla y vamos a empezar a hacer, yo ya tengo su número, Padre Luis Felipe. Nosotros estamos hoy en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro, debemos de dar resultado. Pasamos estos 6 meses de trabajo, de planificación, hoy es tiempo de resultado, y lo vamos a lograr con denuncias como esta que usted está haciendo, Padre Felipe, desde este punto de la frontera, para ayudar a muchas jóvenes compatriotas, y no solo de nuestro país, sino que también Honduras, por ser un país que está en el corazón de Centroamérica, ocurren estas situaciones. Es un país de tránsito, y en efecto ocurren estas situaciones de las cuales nosotros pues vamos a empezar a hacer el trabajo investigativo para realizar el proceso. Nosotros luego de ahí, nosotros al rescatar a estas jóvenes, venimos y las insertamos, las ponemos en un lugar seguro y empezamos a hacer el trabajo de campo para reinsertarlas a la sociedad y reparar el daño que ellos necesitan. Se les da atención médica, se les da salud, se les da alimento, y si tienen hijos se les da un kit, una mochila y útiles escolares para que sus hijos puedan seguir avanzando en sus estudios académicos. Esto es importante. Y luego
no solo nos enfocamos a la víctima, sino también esas redes de trata. Acordémonos que la trata no solo es nacional, también es transnacional. Tienen conectes y tentáculos en otros países para ver de qué manera ellos hacen el sometimiento en contra de la voluntad de estas jóvenes para someterlas en explotación sexual o en otros delitos que son vinculantes a la trata de personas. Hablamos no solo de la modalidad de explotación sexual, la trata de personas destaca también en la ley contra la trata, que está también la mendicidad forzada, que hay muchos niños. ¿Es posible, Súa, que se traslade un equipo in situ para hacer algún tipo de investigaciones? Porque claro, no se puede llegar así como por así. Claro que sí, lo decía, vamos a realizar. El padre acá decía que él ha escuchado mucho discurso, porque aquí este tema lo hemos abordado. El padre le interpreté que él dijo, no, yo he escuchado varias versiones de gente de migración, de esto y lo otro, que van a hacer algo y al final no se hace nada. Sí, en efecto. Sí, yo creo que sí me está escuchando. Padre, si es posible, Súa, que claro, se presenten... es posible, yo ya voy a estar para que nos dé la indicación y empezar a hacer el trabajo de campo, que ahorita con esta denuncia se dispara el equipo de respuesta inmediata. Está haciendo la denuncia alguien que está ahí en el lugar. El padre ha escuchado a Súa Martínez, ¿algo que decir para concluir esta comunicación? Y muchas gracias. Sí, lo escuché. Bueno, yo espero que lo que me dijo ella no solo sea programas que tengan elaborados, sino que realmente vengan y vean la realidad y busquen las soluciones. Porque habló de reinserción, pero sí, estas pobres mujeres, primero hay que ver cómo se les traslada de Guatemala a Honduras, porque todas ellas no tienen papeles. Sí. Ninguna de ellas ha podido ir a Honduras para tramitar su nueva cédula de identidad, ni pueden ir al consulado, porque de aquí a Ciudad Guatemala son 10 horas. ¿En qué edades más o menos, en qué edades andan más o menos, padre? Andan entre los 22 y los 25 años. Han habido menores de edad también, pero esas han sido denunciadas por organizaciones de mujeres de Guatemala y han obligado entonces que la policía las rescate y las mande de regreso a Honduras. Pues lógicamente que tienen que quedarse algún tiempo en la ciudad capital mientras les extienden el salvoconducto, porque ya les digo, ninguna de ellas tienen papeles. Bueno, porque además no las dejan viajar, y si las dejarían, aunque fuesen controladas, el costo del viaje es altísimo. Ahora, ¿estas mujeres tendrán algún tipo de contacto con sus familias acá en Honduras o se han dado como desaparecidas? No, sí tienen contacto vía teléfono. Padre, tengo aquí a Ismania Platero, que creo que tiene un comentario al respecto. Muy buenos días, padre. Bueno, yo no pertenezco al Estado de Honduras ni a organizaciones de Honduras. Soy defensora de derechos humanos. Pero cuando una persona es víctima de trata, y en el caso de mujeres y niños, sabemos que Guatemala ha sido, y en alguna ocasión yo lo dije, el único lugar que tiene un centro de atención a víctimas de trata, y hay muchas niñas y niños que están perdidos. Pero según la ley, toda persona que es víctima de tráfico de personas, ya sea mujeres o niños, automáticamente tienen derecho a que se les dé asilo político, porque mi preocupación es que si fueron traficadas de Honduras, estos traficantes, y los retornan nuevamente al territorio nacional, estos traficantes pues las matan. Eso ocurre aquí en Honduras, padre. Hay centenas de mujeres que han desaparecido, algunas en el cruce de México, niños que están siendo utilizados para cruzar la frontera,
pero habría que analizar, y esa es como una opinión muy personal, igual aquí está el jefe de migración, ver de qué manera o qué tan sano sería que ingresen nuevamente al territorio hondureño cuando han salido como víctimas precisamente de este país. Y pueden ser víctimas de bandas, como lo ha denunciado la misma policía, y que operan al interior de las mismas instituciones, igual que pasa en Guatemala y México. Sí. Pero automáticamente ellas tendrían que tener el derecho a asilo o ser trasladadas por el gobierno de Honduras y por Cancillería a otro país más seguro que no sea Honduras, en este caso. Sí. Padre, ¿ha escuchado también a España? Sí, yo tengo ahí dos observaciones. Ella habló de un centro de atención a víctimas de trata, pero me imagino que ella está hablando de la ciudad de Guatemala. Nosotros no estamos en la ciudad de Guatemala. Nosotros estamos en el departamento de Huehuetenango y en la frontera con México. Esta es la frontera más alejada de todo Guatemala. De la capital, sí, sobre todo la capital. Sí, es la más alejada. Claro. Entonces, aquí, donde el lugar del cual te estoy hablando, aquí no hay ningún centro, no ha habido ninguna visita, no ha habido ningún censo, no ha habido nada. Y yo lo he reportado infinidad de veces al consulado. ¿Quién tiene que ver lo de pedir que dijo ella, como el asilo, y arreglar el regreso de ellas a Honduras? Pues son es el consulado. El consulado, inclusive les he pedido que vengan a hacer un consulado móvil para que tomen los datos biométricos de todas estas mujeres y que les puedan extender su cédula, su nuevo DNI, su DNI, porque no lo tienen, ni siquiera algunas sí tienen la identidad vieja ya toda quebrada, rota, pegada con tape, pero la mayoría no tienen nada. Algunas, yo lo que les he podido tramitar ante el consulado ha sido una partida de nacimiento para que por lo menos tengan un papel y no se les declare totalmente indocumentadas. Gracias, padre. Gracias a usted, Ronnie. No, muchas gracias. Estaremos en contacto, ¿verdad? Y a la orden. Y a la orden. Bien. Gracias, bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias. El padre Luis Felipe Vanegas estaba viendo el foro, me escribió y nos ha dado esa noticia que conmueve. ¿Verdad? Conmueve, sí hemos tenido información, pues. Sí hemos tenido información de que ocurren ese tipo de cosas, que no lo podemos ver con normalidad, lógicamente, pero que es una realidad, ¿verdad? Que se vive en ese trayecto. Pero ya hablar, ¿verdad? Y que lo diga el padre que está viviendo ahí en Huehuetenango. Guatemala, es la frontera entre Guatemala y México, de una cantidad de 300 mujeres que están siendo víctimas de secuestro, de maltrato, de prostitución. Sí creo que es alarmante lo que nos ha manifestado. ¿Migración tiene algo que ver ahí? Sí, bueno, aportando a lo que decía la compañera Súa, sí. En este caso hay que ver de que en Honduras se había inobservado, se había ocultado las instituciones públicas, se le había perdido la importancia a las instituciones públicas, el descuido a las instituciones públicas, y por eso es que lo que decía vos, Ronnie, al inicio, que ante este descuido de las instituciones públicas, ya sea por golpe de Estado, por fraudes electorales, por corrupción, narcotráfico, ante estos descuidos, pues suceden estas cosas, los consulados, tal vez las instituciones de migración, el Instituto Nacional de Migración no tenía una política pública clara con la que pudiéramos trabajar, la inobservancia de las ICES o el menosprecio que se le daba a una institución tan importante. Y la presidenta Xiomara Castro ha venido a resaltar, a darle la importancia a estas instituciones para dignificar la vida de las y los
hondureños y así como de los migrantes y las migrantes que transitan por nuestro país. Entonces, dentro de los ejes del gobierno está crear políticas públicas claras y aplicarlas, ejecutarlas para que podamos nosotros darle respuesta pronta a la ciudadanía. Sí, me quedo acá con este tema, ¿verdad? Me quedo acá con este tema a la pausa, a eso de las 8:20, porque sí me parece que es de interés colectivo y sobre todo del Estado de Honduras